representar para siempre a nuestra asociación. Y un lema que dice mucho de nosotros: puede quien quiere. Pero hoy no estamos aquí solamente para inaugurar y bendecir nuestro nuevo estandarte. Estamos aquí también para celebrar el 10º aniversario de nuestra banda. Porque un día como hoy, de hace 10 años, unos amigos y yo decidimos crear una pequeña banda de tambores formada en su mayoría por tamboristas de Denara, con el único afán de recordar viejos tiempos. Unos amigos y yo decidimos crear una pequeña banda de tambores formadas en su mayoría por tamboristas veteranos, en el único afán de recordar viejos tiempos. Los años han ido pasando y aquello comenzó con una insignificante banda de amigos. Se ha convertido en una gran asociación de cornetas y tambores. Todo ello no hubiera sido posible sin el refuerzo, el apoyo, la superación y el apoyo desinteresado que todas y cada una de estas personas que han pasado por esta banda pusieron en su vida. A todas ellas, decirles que siempre les estaremos agradecidos. También quiero darles las gracias a estos maravillosos jóvenes que forman nuestra asociación. Gracias también a sus padres, que siempre nos apoyan en todo, tanto en lo bueno como en lo malo. Y a nuestros colaboradores, personas que aún están donde aún estando al margen de nuestra asociación, siempre están dispuestos a ayudarnos cada vez que les llamamos. Y cómo no, mostrar nuestro agradecimiento a todos esos compañeros de otras bandas que tanto nos apoyan, que tanto nos han apoyado. Y a los directivos de todas las hermandades y asociaciones que han apostado por nosotros. Y en fin, queremos brindarle nuestro más sentido agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que aquello que no comenzó como un sueño, hoy sea una gran realidad, se ha hecho una gran realidad. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Vamos a hacer una entrega de un pequeño detalle a unas personas que han colaborado con nosotros para que todo lo acontecido aquí se haya hecho posible. Para ello, en primer lugar, pido la presencia de nuestro secretario tesorero y cabo de tambores, don Rubén Martínez Lucas.
el siguiente